Hola, profe. Nosotras somos María José Duque Betancourt y Laura Sofía Remolina Lopera. Y este video es nuestro trabajo final, que será un recorrido por todo el curso de Teorías del Estado y la Constitución dictado por el profesor Mario Montoya Brand en el año 2025, primer semestre. Este es nuestro índice. El video se dividirá en tres partes. Primero, Estado. Segundo, Constitución. Y tercero, cronojusticia. Bueno, primero vamos a hablar de el Estado. Pero, ¿qué es el Estado? El Estado, a contrario de lo que muchos pensarían como un ser pluricelular, es en realidad un ser unicelular, que es soporte, creador y defensor de derechos. El Estado es un órgano político jurídico que ejerce el mayor poder sobre cierto territorio y población mediante un sistema normativo. Y este puede surgir como resultado de pactos sociales, de conflictos por el poder, de procesos de unificación, etc. Pero no todos entendemos el Estado de la misma manera y hay diferentes autores con diferentes definiciones. Por eso vamos a desglosar este tema y este término tan complejo como es el Estado en diferentes definiciones dadas por autores que abordamos en la clase. Bueno, nuestra primera definición es la realidad social. Este es un fenómeno real, material, perceptible, pero abstracto, ya que está compuesto por normas jurídicas. Esto se da a partir de las interacciones sociales y representación de intereses colectivos. La crítica de esta se da ya que no se diferencia el Estado del gobierno o de la sociedad. Nuestra segunda definición abordada en el curso es el Estado como monopolio de recursos, propuesta por el autor Max Weber, en donde hablamos del Estado moderno como la concentración de poder mediante guerras, alianzas, etc. En esta definición es muy importante la palabra soberanía, ya que la tomamos como la capacidad de imponer decisiones o acciones sin interferencia externa, cualidad que sería fundamental para la creación o la manutención de un Estado. Bueno, contrato social. Esta sería nuestra tercera definición. Este es un acuerdo para superar el estado de la naturaleza, donde básicamente es la guerra de todos contra todos. Hay un soberano que se encarga de proteger los derechos fundamentales. La crítica que existe acá es que se da una definición de los acuerdos políticos, más no la definición del Estado. Nuestra cuarta definición es el Estado según Michel Foucault. Según Foucault, el Estado es el resultado azaroso de múltiples gubernamentalidades que a lo largo de la historia han sumado precedentes surgiendo de diferentes contextos. Un ejemplo de esto sería cuando los monarcas estatalizaban algo o lo convertían en obligatorio, por ejemplo la salud, los jueces, etc. La crítica que se le hace a esta definición es que explicaría cómo los estados surgen de manera separada el uno con el otro y no nos da una explicación concreta de por qué existen tantas similitudes entre sí. Esta es nuestra quinta definición, Estado como orden jurídico. Esta es la que más le gusta a nuestro profesor Mario. Entonces empecemos. El Estado es una personificación del derecho. El Estado es derecho y viceversa. La crítica de esta es que no se ve la materialidad real del Estado. Y ahora, por último, nuestra sexta definición, que es el Estado como la suma de los elementos soberanía, población y territorio. Pero esta definición sí que es extensa, ya que tiene muchos subtemas. Entonces vamos a abordar estos tres elementos uno por uno. Primero vamos a empezar con la soberanía. La soberanía es el máximo poder político, exclusivo y no derivado. Esta es imprescriptible, inalienable e indivisible, y su legitimidad se forma y se crea con el tiempo. La soberanía puede ser de carácter interno o externo. Si hablamos de soberanía interna, estamos hablando del control que hay de un Estado sobre su población y sobre su territorio. Mientras que si hablamos de la soberanía externa, estamos hablando de derecho internacional y de cómo las decisiones que toman los estados respecto a sí mismos o respecto a otros estados son respetadas y tomadas por la comunidad internacional. No, este es el segundo elemento de la definición de Estado. Población. Este es el ámbito subjetivo de validez del orden jurídico y estos son los componentes de la población. Nacionales es el vínculo jurídico que existe con el Estado. Ciudadanos son nacionales pero tienen derechos políticos.
Y por último, los extranjeros, que tienen derechos pero son restringidos. Ahora vamos a hablar de lo que no es población: sociedad, convivencia y cooperación. Pueblo, según Rousseau, es la fuente del derecho. Nación es el sentido de pertenencia con identidad compartida. Y por último, los habitantes, que son las personas presentes en el lugar y se da de forma cuantitativa. Ahora ya tenemos claro qué es la definición de población. Y el tercer elemento que compone al Estado es el territorio. El territorio es el ámbito espacial sobre el cual se puede ejercer una soberanía y mandar con cierto orden jurídico. El territorio puede ser subjetivo o económico y puede estar influenciado por redes de poder que desdibujan las fronteras. Según la teoría tridimensional de Kelsen del siglo XX, estos son los elementos del territorio: suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial, plataforma submarina y zona económica exclusiva. Ahora que entendemos qué es el territorio, es importante saber que existen dos términos básicos que se diferencian entre sí, que son la dispersión geográfica y la dispersión territorial. Cosas que no pueden ser confundidas, ya que simbolizan cosas completamente diferentes para un Estado y su soberanía. Y también tenemos que entender que ser soberano de algo o tener cierto territorio no es lo mismo, ya que ser dueño no es lo mismo que ser mandatario. Un ejemplo claro de esto sería: yo soy dueña de mi finca y de mi apartamento, pero no soy la soberana que rige sobre este. Bueno, ahora que tenemos claro cuál es la definición de Estado, vamos a entrar a hablar sobre el origen del Estado. Iniciemos con la teoría teológica. La teoría teológica nos habla de que el poder político y el Estado lo asume Dios. También nos dice que la moral y el derecho son la misma cosa. La segunda de las teorías sobre la creación del Estado es la teoría del contrato social. Esta es una teoría fundacional en donde nos hablan de que vivimos bajo un orden específico y un acuerdo implícito que todos nosotros aceptamos para asegurarnos a nosotros mismos y a los demás seguridad. Hay 4 autores principales, o sea, 4 principales puntos de vista que tenemos que tener en cuenta para entender esta teoría. El primero de ellos es Hobbes. Hobbes habla desde el miedo. Hobbes dice que el acuerdo al que todos nosotros nos sometemos se da aliándonos al peor de todos los monstruos, que es el Estado, para protegernos de nosotros mismos y de los demás. En segunda instancia tenemos a Locke, que dice que se acuerda respetar las libertades y la seguridad para así no romper con la ley natural. Después tenemos a Rousseau, que habla de un término súper importante para entender las teorías fundacionales del Estado, y es la voluntad general, en donde habla de cómo nosotros entregamos nuestro individualismo y a cambio recibimos la seguridad y el sentido de pertenencia que nos da una comunidad. Y por último tenemos a Kant, que dice que el Estado es una idea, en realidad no es un hecho histórico. Y habla de cómo el contrato originario acepta el derecho cosmopolita y en realidad no da espacio a la rebelión. Bueno, ahora vamos a hablar de la teoría feminista. Esta es una estructura de dominación masculina, en donde se suele decir un contrato sexual, no social, y hay una sujeción femenina. Y esta cuarta y última teoría que vamos a ver es la teoría predatoria, que habla de cómo los estados no son un fruto racional, sino que es el fruto de siglos y siglos de guerras y conflictos. O sea que Estado es el que gana estas batallas. Una frase muy importante que tratamos a lo largo del curso y nos ayuda a entender esta teoría es, abro comillas, los estados hacen la guerra y la guerra hace a los estados, cierro comillas. Aparte, esta teoría es la única que también nos ayudaría a entender la desaparición y la muerte de los estados, ya que de las 4 teorías, es la única que puede explicar tanto el nacimiento como la muerte de uno. Y a todas estas, nosotros, Latinoamérica, ¿qué vendría siendo? Latinoamérica es en realidad un estado débil, ya que nunca hubo guerras externas que nos aseguraran la soberanía, sino que habían constantes conflictos internos que fragmentaban nuestra identidad como nación. Había violencia interna constante y diferentes territorios se estaban batallando por quién tenía el dominio y quién tenía el poder. Así que no solamente nos faltaba y nos falta soberanía interna para controlar nuestro territorio,
sino que también tenemos una deficiencia de soberanía externa y la tuvimos ya que los gigantes globales siempre se interpusieron en la toma de nuestras decisiones y decidieron por nosotros. Y nosotras como estudiantes de Derecho, ¿cómo percibimos el Estado en nuestra cotidianidad? Bueno, iniciemos hablando del maquillaje que me aplico en la mañana. Este maquillaje es regulado por el Estado, aunque no lo creamos, ya que debe tener una producción y el transporte de la distribución de estos. Por otro lado tenemos que mi mamá me va a llevar en el carro a la universidad. También estamos viendo el Estado, ya que ella debe seguir unas normas que son reguladas por la Secretaría de Movilidad, los agentes de tránsito. Ya luego yo necesito cruzar la cebra, debo seguir las reglas del peatón. Debo entrar al salón y quiero abrir mi paquete de papas, pero hay una norma que es expedida por el Consejo Superior de un órgano de la universidad y esto es un decreto que es expedido por el Congreso. También tenemos las hermosas, donde se ve la regulación de la compra y venta del consumo de alimentos. O sea que el Estado está en todo lo que nos rodea y en nosotros mismos. El Estado está en el celular con el que estoy grabando en este momento, ya que tuvo que seguir normas de importación y exportación. El Estado está en la necesidad de hacer este video para la clase, ya que según ciertas reglas para los trabajos que yo quiera aplicar en el futuro, necesito un título universitario. El Estado está en todo lo que nos rodea y dependemos de él para tener un sentido de pertenencia y la seguridad que nos otorga una comunidad. Bueno, ahora que tenemos claro qué es el Estado, vamos a continuar con formas de gobierno. ¿Quién lo gobierna y cómo se gobierna? Bueno, tenemos la teoría básica, la clásica sobre las formas de gobierno según Aristóteles, que vendrían siendo tres: el gobierno de uno, el gobierno de pocos y el gobierno de muchos. Cada uno de estos tiene una forma pura y una forma impura. El gobierno de uno en su forma pura es la monarquía y en su forma impura es la tiranía. El gobierno de pocos en su forma pura es la aristocracia y en su forma impura es la oligarquía. Y el gobierno de muchos en su forma pura es la democracia y en su forma impura es la demagogia. Teniendo en cuenta estas tres modalidades de gobierno, cada una muy importante para entender la historia que va detrás de nosotros, tenemos a Polibio, que propone o describe una forma mixta, que es la que vemos hoy en la mayoría de los gobiernos, en donde el gobierno de uno, o sea, un rey o un presidente, es controlado por el gobierno de pocos, o sea, un senado, un congreso, un parlamento, el cual es escogido y vigilado por muchos, o sea, una democracia. Pero como el mundo no deja de cambiar, les voy a mencionar por encimita otras 5 formas de gobierno súper importantes que podemos encontrar alrededor del mundo. La primera es la teocracia, en donde el poder está en manos de sacerdotes y la Biblia es lo mismo que la Constitución. Después tenemos a la monarquía ya mencionada, pero debemos saber que esta puede ser absoluta o constitucional. También tenemos al socialismo, en donde los medios de producción son estatales y se intenta velar por la igualdad. Y tenemos al comunismo, en donde no existen las clases sociales y toda la propiedad es común. Y por último, la quinta entre estas formas de gobierno que les menciono es una forma de gobierno digna de mucho estudio. ¿Y cuál es esta? Estas son los totalitarismos. En los totalitarismos hay una oposición radical al liberalismo. La economía está controlada y el poder está en manos de pocos. Esto significando que no hay una división de poderes efectiva. Para que esta división de poderes sea legítima, tiene que haber separación de funciones, o sea, ejecutiva, legislativa y judicial, cada una por su lado. División de poderes, o sea, altas cortes, congreso y gobierno, y diferentes titulares, o sea que presidente, congresista y jueces no pueden ser la misma persona. Y para entender esto a mayor profundidad y cómo hay diferentes maneras en las que se puede llegar a dar la separación de poderes, vamos a ver más a fondo dos modelos democráticos, el presidencialista y el parlamento. Ahora vamos a hablar del presidencialismo,
Un elemento súper importante es el sistema de pesos y contrapesos, ya que acá hay una división de poderes. Iniciemos con el presidente. Él tiene dos cargos súper importantes, ya que es jefe de Estado y jefe de gobierno. Su duración es de 4 años. Y acá no existe una moción de censura. También tenemos que en la rama legislativa existe el Congreso, que se divide en dos: Cámara de Representantes y Senado. Y en el Poder Judicial tenemos a los jueces. A continuación hablaremos del parlamentarismo. Entonces tenemos que el jefe de Estado es ese símbolo, como por ejemplo la reina Isabel, y el jefe de gobierno es el primer ministro. El primer ministro es elegido por el parlamento y el parlamento es elegido por el pueblo. El parlamento es bicameral. ¿Qué significa? Existe Cámara Alta y Cámara Baja. En la Cámara Baja tenemos al pueblo y en la Cámara Alta tenemos a las provincias, departamentos, etc. Bueno, acá sí hay posibilidad de moción de censura, ya que debe haber una colaboración efectiva entre poderes, entre el parlamento y entre el primer ministro, que es el jefe de gobierno. Acá no hay una duración establecida. Depende de esa colaboración que existe, como ya les mencioné anteriormente, entre el parlamento hacia el primer ministro. Vamos a hacer un recorderis de estos dos términos súper importantes, que es la desconcentración y la descentralización. La desconcentración es el traslado de funciones del centro a la periferia, pero con dependencia en el poder central, como por ejemplo la fiscalía y la policía. Ahora vamos a hablar de la descentralización, que es la entrega permanente de funciones y autonomías a la periferia, como por ejemplo el Consejo Municipal, la elección de los gobernadores y alcaldes, etc. Haber entendido sobre las diferencias entre el parlamentarismo y el presidencialismo es súper importante, así como también es súper importante entender que nosotros como Estado colombiano tenemos un modelo presidencialista. O sea que hay una muy clara división de poderes en 3 ramas principales, que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Como estudiantes de Derecho es muy importante entender qué hace cada una de estas ramas. Cada una de ellas tiene una función, un órgano y un acto típico. Yo personalmente voy a empezar hablándoles sobre la rama legislativa. La función de la rama legislativa es la legislativa y se encarga de expedir leyes que sean de carácter general, impersonal y obligatorio. Su órgano es el Congreso, que está dividido en Senado y en Cámara de Representantes. Y su acto típico son los actos legislativos o las leyes, que pueden ser orgánicas o estatutarias. Ahora vamos a hablar del poder ejecutivo. Entonces tenemos que su función es ejecutiva y administrativa. Esto significa que ejecuta y hace cumplir sus leyes. También tenemos acá la administración pública. Sus órganos tenemos el presidente, los gobernadores, los alcaldes y sus secretarías. Y por último, su acto típico es el acto administrativo, que esta es una norma jurídica la cual constituye una manifestación unilateral de voluntad que crea, modifica, extingue situaciones jurídicas. Y la tercera rama del poder en la cual vamos a ahondar es la judicial, cuya función es judicial, o sea, resolver conflictos, proteger derechos y garantizar el acceso a la justicia. Sus órganos son varios, como la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía y los jueces. Y su acto típico son las sentencias judiciales, o sea, normas jurídicas que salen como resultado de una sentencia o un proceso, como por ejemplo los autos, que son expedidos a 1000 por día. Y estos actos se pueden clasificar de acuerdo a estos 3 criterios. El orgánico es quien los pide, el material es el contenido o su naturaleza, y el procedimental, es el procedimiento que fue usado. Y aparte de todos los órganos mencionados anteriormente, también hay órganos autónomos que cumplen funciones complementarias, como por ejemplo el Banco de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Contraloría, etc. Pero bueno, suficiente sobre el Estado y sus teorías.
Ya que entendimos bien cómo se conforma ahora vamos a entender cómo se controla y cómo se maneja. ¿Cuál es ese documento que determina las limitaciones de un Estado? Y este es la Constitución. La Constitución es un conjunto de normas de máximo nivel jerárquico. Es una norma suprema y busca garantizar los derechos de las personas. En cambio, el constitucionalismo es una ideología o una doctrina que busca garantizar los derechos de las personas y además el control del poder político. Por otro lado tenemos al neoconstitucionalismo, que también es una ideología, pero habla de valores objetivos que tienen que ser defendidos. Es una ideología que se basa en el constitucionalismo, pero parte desde la idea que la única manera correcta de vivir el derecho es la manera en lo que lo hago yo. Esta es una ideología muy de moda que puede llevar a pensamientos erróneos, ya que, por ejemplo, una constitución o un Estado que no sean iguales a los de nosotros podrían llegar a ser considerados malvados, y en realidad no lo son, simplemente son diferentes. Ya que tenemos clara qué es la Constitución, vamos a hablar de su debida clasificación. Iniciemos por la primera, que es extensión, la cual se divide en largas y cortas. Las largas surgen por conflictos entre partes, en cambio, las cortas surgen, cabe aclarar, no siempre, ocasionalmente, por acuerdo de convivencia o tiranía. La segunda clasificación es si son escritas o no. En realidad, por seguridad jurídica, todas las constituciones están escritas, pero no siempre es fácil identificar todas sus cláusulas, ya que hay modificaciones, normas implícitas y cláusulas de remisión a otros documentos. La tercera clasificación de la Constitución es que es originaria y derivada. Esto significa que puede incorporarse una noción o una idea siendo la primera vez, o derivarse de las otras leyes, como por ejemplo Colombia, que es originaria y derivada, con el ejemplo de la reforma de 1910, donde se habla del control constitucional. La cuarta clasificación es por su origen. Una constitución puede ser otorgada, pactada o popular. Si es otorgada, usualmente se da después de un proceso de descolonización, en donde el Estado dominante deja suscritas ciertas leyes para no perder por completo el control del Estado que está descolonizando. La segunda son las pactadas, en donde hay dos fuerzas políticas mayores con ideologías dominantes que intentan llegar a un acuerdo. Usualmente estos representantes ni siquiera son elegidos por el pueblo, simplemente son los representantes del control y de la fuerza. Y la tercera es la popular, en donde el contenido de la Constitución sí depende del pueblo, ya que es el que escoge quiénes lo representan y quiénes redactan sus leyes. La quinta clasificación es contenido, que se divide en ideológicas o neutrales. Este término nace en la Guerra Fría para describir las constituciones contrarias a las occidentales. Mario, nuestro profesor, dice que se encuentra en contra de esta clasificación, ya que cada constitución defiende una idea. La sexta categoría, bajo la cual se pueden clasificar las constituciones, es su reformabilidad. Estas pueden ser flexibles, rígidas o pétreas. Si son flexibles es porque se pueden modificar con la misma facilidad con la que se puede modificar una ley. Si son rígidas es porque son un poquito más complicadas de modificar que una ley, porque hay que hacer que muchas cosas encajen. En cambio, si es pétrea es porque es irreformable. Usualmente este tipo de constituciones se dan cuando hay un paso de democracia a dictadura o viceversa, y se añaden cláusulas pétreas de irreformabilidad para proteger el poder. Bueno, esta es la última clasificación, que se llama eficacia. Se divide en tres términos. Normativa, la cual es acatada y aplicada. La nominal es cada aplicación real. Y la semántica, nula aplicabilidad, y esta suele usarse para encubrir realidades. Y un documento tan complicado y con tantas clasificaciones como lo es la Constitución, obviamente tiene una historia. Esta historia es muy compleja y tiene muchos diferentes episodios que nos han llevado a las constituciones que tenemos hoy en día. Hoy vamos a verlos solo por encima y vamos a repasar el orden en el que estos pasaron.
El primero de estos es la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215, Inglaterra. Después tenemos el Petition of Rights de 1628. Después tenemos el Habeas Corpus Act de 1679. Cuarto, tenemos Bill of Rights de 1689, posterior a la Revolución Inglesa. Quinto, tenemos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Sexto, tenemos a la Constitución francesa en 1793. Después tenemos al caso Marbury versus Madison, un caso muy importante de 1803 en donde el juez por primera vez estuvo sobre el Parlamento. Después tenemos al fallo Blanco en 1873, en donde por primera vez se demanda al Estado. Siguiente tenemos a la Constitución mexicana de 1917, que abogó por los derechos de los trabajadores. La Constitución de Austria en 1920, que habló sobre el control constitucional concentrado, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y por último, como actos más recientes, tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Internacional de Represión y Castigo Apartheid de 1973 y el Convenio sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer de 1979. Vemos entonces cómo la historia constitucional es muy compleja y cada uno de estos episodios nos ha llevado a las constituciones que tenemos hoy en día. No todos estos episodios se ven de la misma manera en todas las constituciones actuales, así como hay algunas que tienen diferentes cambios, sea por motivos religiosos, por motivos de la constitución del país en sí, etc. Por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, aunque es un hito importante que marca un antes y un después para muchas de las constituciones actuales, no aplica de la misma manera para la nuestra, ya que no somos, por ejemplo, un Estado federal. O, por ejemplo, el pacto de la discriminación a la mujer no aplica de la misma manera en algunos países con religiones musulmanas, ya que las creencias van dirigidas a otro lado. Pero eso no le resta importancia a conocer la historia sobre la Constitución y a cómo cada uno de los episodios anteriormente mencionados nos han llevado al punto jurídico, histórico y cultural en el que estamos hoy. Con eso daríamos por finalizado el tema sobre la Constitución, norma de normas. Ahora vamos a ir con un tema súper interesante, derivado del libro Derecho y Tiempo, un ensayo sobre la cronojusticia y el derecho al tiempo del autor Mario Montoya Brand, el profesor de este curso. Vamos a ahondar específicamente en qué es la cronojusticia, pero no con definiciones y ejemplos vagos, sino que vamos a tomar 10 artículos de nuestra propia Constitución y vamos a intentar transformarlos de tal manera que la cronojusticia, o sea, el derecho al tiempo, un derecho legítimo y fundamental, se haga valer de una manera clara en la sociedad actual. Artículo 70. El Estado promoverá y fomentará el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. El acceso a la cultura requiere de tiempo libre. La posible reforma de este artículo respecto a la cronojusticia hablaría de cómo el Estado debe garantizar condiciones temporales, tanto para el ámbito laboral como de estudio, que permitan a las personas acceder a diferentes actividades culturales sin que la cronopobreza sea un impedimento y que todos podamos disfrutar de nuestra identidad nacional con la misma libertad. Tenemos que el artículo 25, el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene un derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Al incluir la cronojusticia en este artículo, podríamos hacer una reforma de la siguiente forma: las condiciones dignas y justas deben incluir explícitamente el derecho a la libertad para usar el tiempo natural, a la igualdad en la distribución del tiempo laboral y al fomento de la solidaridad temporal,
Se buscaría la prohibición de la cronofagia, prácticas que consumen excesivamente el tiempo del trabajador, impactando su vida personal. El Estado debe proteger el tiempo no laboral como parte integral de la dignidad de cada persona. Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares en los casos que señale la ley. La acción de tutela podría permitir reclamar el derecho al tiempo como un bien jurídico tutelable, permitiendo reclamar la libertad de tiempo y su mala distribución. Esto especialmente frente a entidades, por ejemplo, de trabajo que vulneren el derecho al tiempo libre y generen pobreza del mismo. En el artículo 42 tenemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Esta es la propuesta que tenemos en cuanto a la reforma, agregando el término de la cronojusticia. Las políticas laborales y sociales deben asegurar tiempo suficiente para la vida familiar, evitando que la sobrecarga laboral impida el desarrollo pleno de las relaciones familiares. Se reconocería la deuda del tiempo que la cronofagia impone a las familias y se promovería la solidaridad temporal para una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado. Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. La función social de la empresa implicaría que su actividad económica no genere asimetría de poderes, siendo así que no controle de manera excesiva ni a sus trabajadores ni a la sociedad en la que se desenvuelve. Se buscaría que la empresa contribuya a la libertad para utilizar el tiempo natural del individuo, reconociendo el tiempo como un bien jurídico y no como una simple mercancía de compra y venta sin limitaciones. El artículo 48 habla de que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control de Estado en su gestión de principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. La propuesta de reforma que nosotras damos es la siguiente. La seguridad social debería garantizar no solo ingresos y salud, sino también el tiempo de descanso, ocio y desarrollo personal necesario para una vida plena. El derecho al tiempo se entendería como un componente esencial de la seguridad social integral, reconociendo que la pobreza de tiempo es una forma de precariedad. Artículo 57. La ley podrá establecer estímulos y sanciones para promover el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Asimismo, se creará una cultura organizacional que sea basada en la cronojusticia y reconozca al tiempo como un fundamento básico de la dignidad del humano y del ciudadano. Las políticas públicas y privadas deberán tender a formas que no obstaculicen en el tiempo libre, en el tiempo de conciliación familiar y en el tiempo destinado al libre desarrollo de la personalidad. Y la participación de los trabajadores deberá armonizarse con jornadas que sean razonables, con procesos que sean ágiles y con entornos que entiendan al tiempo como un recurso ético, social y productivo. El siguiente artículo es el 53, donde el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales.
la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacia de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de relaciones laborales. Garantía a la seguridad social, a la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajo menor de edad. Esta reforma que nosotros haríamos consiste en que se debe explicitar y ampliar el derecho al tiempo de descanso necesario y el tiempo de libre disposición. La protección especial de la mujer y la maternidad debería considerarla como justicia con géneros, abordando la desproporcionada carga de tiempo que recae sobre las mujeres debido a roles de cuidado no remunerados y promoviendo la igualdad en la distribución del tiempo. Se buscaría la prohibición de la asimetría de poder en el control del tiempo laboral. Artículo 6. Los particulares son solo responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación del ejercicio de sus funciones. Los servidores públicos también serán responsables por acciones que vulneren el derecho al tiempo de los ciudadanos, como dilataciones injustificadas, trámites ineficientes o negligencia en la atención oportuna. El derecho al tiempo de las personas será considerado un deber funcional y ético en cuanto al servicio público, y el Estado se encargará de promulgar la cronojusticia administrativa, entendida como una relación eficiente en los trámites hechos entre ciudadanos y particulares y entidades públicas o pertenecientes al Estado. El artículo 67 nos dice que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. Esta sería nuestra propuesta de reforma. La cronojusticia en la educación implicaría garantizar el tiempo suficiente para el estudio, el aprendizaje y la recreación, de manera que se favorezca el desarrollo integral, el bienestar emocional y la calidad del aprendizaje. La sobrecarga académica será considerada una forma de vulneración del derecho a la educación y al tiempo digno. Y con esto terminamos nuestro video recorrido por el curso de Teorías del Estado y la Constitución dictado por el profesor Mario Montoya en el año 2025, primer semestre. Profe, muchísimas gracias de verdad por habernos brindado su conocimiento y muchas gracias por siempre habernos tenido en cuenta y darnos su apoyo. Gracias. ¡Chao, profe! ¡Te queremos! ¡Maldita sea! ¡Ay, no te creo! Tiene diferentes autores. Tengo que cruzar el peatón. ¿Qué? Tú no tienes que cruzar un peatón. El peatón eres tú. Ah. Ay, yo no voy a poder. ¿Qué estás diciendo, muñeca? No, me falta mucha seriedad, de verdad. Y nosotros. Desde que me traje el pelo. Yo puedo. Chicos y chicas, a ver, esto es muy importante. No los veo tomando nota. ¡Llamamos! El hecho de que yo tenga que venir al colegio. ¿Cuál colegio, huevón? ¡Ojo! ¡Ojo, muchachos!